Bienvenidos a Santiago Sí. Al principio parecía una excentricidad, una rareza, una anécdota que iba a quedar en la historia, pero se ve que no, se ve que el señor le ha cogido gusto y después de un primer libro tenemos segundo. Ulises Bértolo, bienvenido. Pues muchas gracias. Que no era una anécdota lo suyo. No, parece que no. Parece que al final la cosa empieza por un libro, sigue por un segundo y Dios sabrá a dónde llegaremos. No, Dios sabrá, no. Sabemos que hay un tercero. Bueno, estamos ahí ya. Sabemos que hay un tercero. Claro, entonces ahora ya es usted abogado y escritor. Bueno, si se puede calificar de abogado, seguro. Escritor, abogado sí, ¿no? Abogado seguro. Porque ahí, como tienes un título y una colegiación, está claro que uno es oficialmente abogado. Escritor yo creo que se hace día a día, uno. Cada libro es un mundo y el escritor tiene que demostrar perseverancia y cada día yo creo, una vez que un libro ya lo escribe, lo publica, ya no es del escritor, ya es de la gente. Estamos en épocas prenavideñas, con lo cual sería un maravilloso aprovecho de Va a ser un lo vamos a recordar mucho, que es un maravilloso regalo para estas Navidades. Para la gente que no tenga ideas de qué regalo estas Navidades, ya regalé de todo. Ortodoxia de Ulises Bértolo es un gran regalo. Pero hagamos esto de las series en anteriores capítulos. Sí. Tú eras un abogado reconocido, estabas con tus cosas de la abogacía, también hacías esto en los puertos, ¿no? Tenías... sí, presidente de un club náutico. Más o menos esto era la imagen que yo tenía de Ulises, hasta que de repente da la campanada con La sustancia invisible de los cielos, ¿no? Se llamaba. Sí. Y esto fue un proceso muy divertido, porque esto fuera a través de Amazon, fuera subiendo puestos. Al final Espasa había sido la editorial, había comprado el libro y lo había publicado en papel, había tenido una segunda vida maravillosa. Entonces, había salido todo muy bien, que a veces mucha gente dirá, ¿para qué repetir? ¿No? Claro, como anécdota y como para contarle a los niños o a los nietos está muy bien. Pero no. No, porque bueno, ya cuando uno... ¿Te picó algo? Sí, no, cuando uno ya yo cuando me planteé ya publicar en Amazon, además de dar a conocer la sustancia invisible de los cielos, bueno, pues ya uno asume que puede tener pues una situación donde la novela funciona o no. Cuando ya lo hace uno una vez, ya sabes que somos muy de repetir los mismos errores, y entonces volví a insistir con la segunda. Y bueno, como salió bien la primera, esta segunda está teniendo una buena acogida, con lo cual pues estoy encantado. Pero bueno, yo la verdad es que esto de escribir, al que le gusta, lo hace, publique, no publique. Eso, digamos, es un paso, pero el proceso de escritura está ahí y siempre estuvo. Aún siendo abogado, yo me dediqué mucho tiempo a escribir, como ya habíamos hablado en alguna ocasión, ficción. Y bueno, a mí me parece un tema muy terapéutico, para también un poco alejarse de lo que es el día a día. Lo que pasa es que en tu caso no tiene nada, tú podrías tener a un alter ego, ¿no? Que fuese, estoy pensando, ¿no? Una serie, quién sabe, a lo mejor el día de mañana, un abogado, ¿no? Un abogado que resolviese misterios, un abogado que estuviese metido en pleitos muy complicados, o incluso tener una parte autobiográfica. Pero tú tienes como muy separados los dos mundos. Está el mundo de la abogacía y ahora en este segundo libro, que no tiene nada que ver con el primero, nos presentas un thriller, como dice la faja del libro, no se lee, pero dice un thriller que recorre el camino de Santiago en busca de un secreto milenario. No tiene nada que ver con el libro anterior. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada. Ortodoxia. No hay música en este libro. Efectivamente, Ortodoxia, un libro que habla sobre el camino de Santiago, pero a través de un thriller. ¿Cómo surge la idea? Siempre le pregunto esto a los escritores, me encanta. Vale. Me encanta saber, no que me encante hacerle la pregunta, sino me encanta saber qué es lo que hace que te quedes con una historia y no con otra. ¿Qué hace en tu cerebro clic para que inviertas 2 años de tu vida en este libro? Yo creo que no es un proceso, en mi caso por lo menos no es un proceso muy racional. Es decir, cuando uno está pensando en escribir, es como si se activa una pequeña alarma en el cerebro y uno está atento de otra manera a lo que le rodea. Y en un momento determinado salta una idea. Y no se sabe por qué, uno atrapa esa idea y piensa que es la que tiene que contar. En este caso, la idea estaba, y el contexto, es decir, el Camino de Santiago también. Porque para mí el hecho de ubicar la historia en el Camino de Santiago y no irme al desierto de
de Missouri, por ejemplo, a un cadáver enterrado en medio de la arena, que podría ser, por ejemplo, un escenario maravilloso para poder difundir la novela en muchos sitios. Para mí el tema de que fueran el Camino de Santiago surgió de una manera muy natural, porque bueno, a través de determinadas promociones, iniciativas culturales en las que participaba, que tenían que ver con el Camino de Santiago, con el apóstol, siempre tuve ese rum dentro de seguir profundizando en eso. Y bueno, poniéndose un poco uno la brújula como si actuara como un historiador, escarbando, llega un momento en que encuentra ciertos episodios y es donde ahí entra el novelista y donde ya pues empieza pues a darle forma a la historia en el contexto del camino. Pero esto no es una novela histórica. No, para nada. Aquí es una novela que esto es un thriller. Esto es un thriller y es lo que pretendo es que no lo pases nada bien durante su lectura, aunque luego acabes teniendo una idea de que te has entretenido y, por supuesto, lo que busca alguien cuando escribe thriller es mantener al lector pues ahí pegado capítulo tras capítulo. Hay una pobre guardia civil que se llama Sandra Márquez. Digo pobre guardia civil porque se va a ver metida en un fregado que es ortodoxia. Sí. Hay un profesor libanés, que ya me contarás en qué momento decides que sea libanés y no de Burgos, por ejemplo. Y todo, como las grandes historias, como todos los grandes hechos de la historia al final, comienza o empieza a prender fuego, como aquello de Misión Imposible, que iba a la mecha, ¿no? Por un hecho casi absurdo, ¿no? Que es la muerte de un anodino funcionario, y eso va a hacer que corra la mecha hasta que estalle lo que es, como tiene que ser el género, un gran thriller, ¿no? ¿Por qué un profesor libanés metido en el Camino de Santiago? Ahí sí que tengo que decirte que es fruto de un conocimiento o de conocer desde hace muchos años a un tipo libanés. Ah, claro, es que me parecía como complicar mucho la cosa. Sí. Tiene una razón de ser porque, bueno, hay una serie de elementos. Ya sabes que en un thriller todos los elementos tienen que estar bien equilibrados para que funcione lo que se busca, que es mantener el suspense y la tensión, en este caso durante 480 páginas. Pero el personaje en sí me inspiré en una persona real. En una persona real que es libanés y que además se llama Tom, como el protagonista. Y yo he escuchado muchas historias de ese personaje libanés cuando yo vivía en Tenerife y mantengo una relación con él todavía pues, bastante cercana dentro de lo que significa pues, cada uno con su vida, ¿no? Y yo escuchaba historias del Líbano de pequeño, de él, y siempre tuve esa especie de cosa dentro, y cuando surgió este personaje, automáticamente pues surgió esta persona como inspirador de lo que era su carácter y de lo que va después desarrollando a lo largo de la historia. Yo hice eso, un resumen, pero cuéntanos tú. O sea, Sandra pertenece a la unidad de patrimonio, ¿no? de la Guardia Civil, y en el monasterio de Euclés, en Cuenca, ¿qué sucede? Te cuento. Ya sabes que no se puede contar mucho. No, por favor. Hay que decir que uno viene a no hablar de su libro, ¿no? A ver, este libro vamos a repetirlo. A ver, este libro se llama Ortodoxia. Es el nuevo libro de Ulises Bértolo. Está perfectamente distribuido, con lo cual van a encontrarlo en cualquier librería o espacio donde se vendan libros. Tiene un precio estupendo, con lo cual entra también dentro de todos los planes de Amigo Invisible. Y tiene algo maravilloso hoy en día para la gente que no tiene tiempo, para la gente que está un poco deshabituada al hábito de la lectura, que tiene unos capítulos que no duran más de 2 o 3 páginas, con lo cual esto es de y uno más, y uno más, y uno más, y uno más, y te zampas el libro en un día, o sea, como mucho, porque aparte es un thriller, es trepidante, tiene que tener, cada capítulo te lleva al siguiente. Pero bueno, si esto no les convence todavía, con el argumento que les va a decir un poco Ulises, ya verán que... Bueno, podríamos decir que lo que tendría que haber sido la investigación normal de un asesinato se convierte en algo mucho más complicado para el equipo de investigación, ¿no? que participa en el mismo, por la aparición de 2 elementos, que es un cuadro y una moneda antigua. Esto va a provocar que Sandra Márquez, que es una guardia civil de la brigada... Aquí aparece casi, haciendo un poco de humor dentro de lo que puede ser un trágico asesinato, esto es un bodegón, aparece el muerto, una moneda y un cuadro. Efectivamente, claro. así. Es el escenario del crimen, simplificando bien así. Claro, y colocado como al azar, no está colocado al azar, está... Sí, bueno, el cuadro es un cuadro real del monasterio de Euclés, no está el cuadro original, hay una copia en grande. El cuadro no he sido capaz de localizar dónde está y el pintor es desconocido. Hay una serie de elementos. Realmente el cuadro va a representar mucho de lo que va a significar pues, la investigación paralela al asesinato, porque Sandra Márquez
es de la Brigada de Patrimonio de la UCO, de la Guardia Civil, y ella es la encargada de investigar esos dos elementos que aparecen en el bodegón junto Claro, con el con el muerto. cadáver, claro. Y claro, ella es una persona, forma parte de la policía judicial y lo que está acostumbrada es a las pruebas tangibles, a una prueba que puede coger y puede poner a disposición de un juez. Pero aquí es donde interviene un comisionado de Interpol, que es Thomas Noah, que tiene una forma un poco más heterodoxa de investigar, es decir, siempre busca pues, la perspectiva menos visible de las cosas. Muchas veces ante el examen que podemos hacer lo vemos como una cuestión meramente estética de una obra de arte, pero a lo mejor hay que plantearse también cuál es el mensaje que quiere transmitir, qué mensajes deja el artista que hace una escultura, que participa, pues como ocurre con las muescas y marcas que hay a lo largo de las piedras, ¿no?, del Camino de Santiago, o incluso en un cuadro. Y él es precisamente una persona acostumbrada a este tipo de investigaciones, con un pasado muy tormentoso, porque viene de la guerra del Líbano. Y bueno, los dos van a formar un equipo perfecto de investigación, al cual se va a sumar un abogado, que por cierto no tiene nada que ver conmigo, porque si no me gustaría flagelarme, y no me gusta para nada sufrir. Porque le gusta flagelarse. Porque no, pero es que lo pasa muy mal. Si yo realmente me considerase que tengo algo que ver con el personaje de Luis Novo, significaría que me gusta pues pasarlo mal. Y para nada. ¿Por qué? Porque esta persona, que es a la que acude el equipo de investigación para profundizar en los misterios de la Orden de Santiago, la antigua Orden de Santiago, que precisamente su centro de origen, su cuartel general, estaba en el monasterio de Uclés, que era la frontera, ¿no?, de la cristiandad, pues este lo va a pasar francamente mal, porque va a caer en la red de una persona que está en el epicentro de toda esta novela, que es Radic Menz, que es el malo. Yo he construido esta novela, no para hacer una novela, aunque también sea divulgativa desde el punto de vista histórico, sino que lo he hecho, sobre todo sosteniendo, como bien dices, el thriller. Y he construido el thriller sobre un malo, o en torno a un malo. Es que todo héroe tiene que tener su némesis. Está claro. O sea, Sandra tiene que tener, Sandra y Thomas tienen que tener a su némesis, ¿no?, para que la cosa funcione. Pues ahí está este hombre, Radic Menz, que es una cosa curiosa, porque claro, hacer un malo, yo siempre lo digo, es complicadísimo. Te puedes quedar en la parodia, claro, y es muy complicado. Claro. Porque si pones a un malo a hacer cosas muy malas, sí. No ya digo desde un punto de vista de violencia física, que también las hay, porque hay un verdadero reguero de sangre, ¿no?, en este libro, sino también por la capacidad que tiene de imponer psicológicamente, ¿no?, sus pensamientos sobre los demás. Es un hombre que viene de la antigua policía del pensamiento, acostumbrado a programar inteligencias en el antiguo telón de acero, con lo cual tiene todas las capacidades para poder imponer sus criterios y el dinero para hacerlo. Entonces, realmente este personaje, Luis Novo, que no es más que un convidado de piedra, o en un principio que solamente se acude a él para consultarle una serie de cosas, se ve sumido junto con el equipo de investigación de manera personal en un lío enorme del cual veremos si son capaces de salir. Pero sí que te hago un apunte, es al único personaje que le permite hablar en primera persona, a Luis Novo, precisamente por ese sufrimiento que tiene a lo largo de la historia, que le va a provocar esta persona en la sombra, a través de los medios con los cuales actúa. Le permito que nos lo cuente en primera persona. Me parecía que era bastante, por mi parte, tenía que corresponder de alguna manera a ese sufrimiento, diciéndole, oye, no lo cuento yo, lo cuentas tú. A mí una vez una persona me preguntó si realmente había leído todos los libros de los que hablaba, si había visto todas las pelis de las que hablaba o había escuchado toda la música de la que hablaba. Y yo le decía que no, que muchas veces había un trabajo simplemente de documentación antes de enfrentarte a una entrevista, si no, no podría leer todo lo que me gusta, ver todo lo que me gusta o escuchar todo lo que me gusta. ¿Por qué te digo esto? Te pregunto, cuando creas al malo, y tú me estás hablando de ese tipo de tortura, ¿no?, a través en la época del telón de acero, o me estás hablando de la guerra del Líbano, quiero decirte, aunque tú hayas escuchado muchas historias, supongo que hay un gran trabajo de documentación en este libro. Fue un trabajo de aproximadamente 2 años enteros investigando alrededor de la Orden de Santiago, porque hay ciertos episodios donde yo no encontré solución. No me resisto a que cuentes una anécdota. No me resisto. Ya sé que me la contaste fuera de pantalla, pero no me resisto a que me cuentes una anécdota, que es tú escribiendo y tu hijo el pequeño acercándose a ti en plan de papá, jugamos, como cualquier hijo, porque le da igual lo que estés escribiendo. Entonces, ¿puedes contarla, por favor? Es que es tierna y es muy real. Bueno, en este proceso de los 2 años, recuerdo que era un día terrible de estos de lluvia que nos asolan en Santiago de vez en cuando, ¿no?
Y yo estaba en el fallado de mi casa, y estaba pues, con una luz, y estaba allí leyendo libros. Era un proceso, a mí me gusta mucho, pero es el proceso menos creativo, Sí. porque es un proceso más de investigación, como un historiador. Entonces, bueno, subió mi hijo y me dijo, papá, los papás de mis amigos juegan con ellos. Yo también juego contigo, pero ahora no puedo, dame media hora. Y entonces subió con su ordenador, lo abrió y dijo, ¿cómo se llamaba tu malo? Y yo le dije, se llama Radic Menz. Y me dijo, pues el mío se llama El compinche Jorge y voy a escribir un libro. Entonces empezó a escribir y a las 3 líneas me dijo, papá, yo ya terminé, ¿y a ti cuánto te falta? Entonces cerré el ordenador y dije, vamos a jugar. Hijo, Esa es la realidad, esa es la realidad. Sí, es muchos sacrificios. A ver, yo lo que soy es una persona que intento administrar muy bien mi tiempo. Y cuando estoy a una cosa, estoy a una cosa. Si estoy con mi mujer, estoy con mi mujer. Si estoy con mis hijos o con todos, intento que el tiempo que estoy con ellos sea un tiempo realmente productivo. Porque ya sabes que muchas veces uno puede estar acompañado, pero estar cada uno a lo suyo. Como ocurre hoy en día con las nuevas tecnologías, todo el mundo con el smartphone y estamos todos juntos y ninguno nos comunicamos. Yo procuro, cuando tengo que estar trabajando la mayor parte de mi jornada como abogado, dedicarme en cuerpo y alma a mis clientes. Cuando estoy con mi familia, a mi familia. Y cuando me tengo que dedicar a mis personajes, les doy también toda la pasión y procuro hacerlos lo más reales posibles. Por eso este malo, este Radic Menz, para hacerlo creíble, lo que tuve que hacer es un credo, porque lo que hace, realmente él considera que está haciendo un gran bien cuando está haciendo un gran mal. Y ahí realmente, para mí, la parte... Son los malos que mejor funcionan. Claro, es decir, los que porque... están... Bueno, como los grandes malos de Exactamente, la historia. él realmente cree que está haciendo un bien. Por lo tanto, eso significa dotarlo de una ideología, dotarlo de una disciplina de años, porque malamente si no me va a creer el lector. Que te iba a preguntar cuánto tenía Sandra Márquez de Las mujeres de tu vida, o de La mujer de tu vida, pero me doy cuenta que tenemos que hacer un parón. Entonces lo vas pensando y me lo cuentas ahora. Hacemos un pequeño parón en esta conversación con Ulises Bértolo. Ortodoxia, cuando la muerte no es un número al azar, es un thriller ambientado en el Camino de Santiago. Está a menos de 20 euros, es un regalo estupendo para estas Navidades. Hacemos un pequeño parón y continuamos con la conversación. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Nesta semana xa adentrándonos no Nadal, pois traemos 4 agasallos. Son 4, non? Sí. Son 4 agasallos, sí. Pero hoxe son contundentes, biches? Porque son regalazos, porque regalar libros sempre é facer un regalazo. Entón hoxe temos a máxima expresión de regalazo. Pois son estes 4 regalazos. Bueno, pois imos comezar cunha cousa que pode interesar moito a xente de aquí, porque a verdade é que é moi específico. É moi específico. La sede da Real Audiencia del Reino de Galicia en Santiago de Compostela, 5 siglos de historia urbana. E ven sendo este cachiño de aquí, que estaba aí un poquinho máis arriba, nas casas reais. Claro, é que isto, aínda que parece algo como moi técnico, non? Isto de la sede de la Real Audiencia del Reino de Galicia en Santiago de Compostela, 5... Isto, ao final, é un cachiño da historia de Santiago. É casi un thriller urbanístico. Bueno, visto así. Claro, refírome porque de súpeto nunhas obras aparece unha arcada, isto foi aí... Sí, no 99, hai 17 anos. Si, dis arcada, estaba a pensar, sí, claro, que arcada pode ser, claro, unha arcada dun arco, e unha arcada gótico-renacentista, e entón, cando... A partir de aí descubriuse que según investigacións, descubriuse que a sede da Real Audiencia do Reino de Galicia de Santiago de Compostela estivo aí. No século XV. No século XV ou XVI? No século XVI, sí. No século XVI. E entón, bueno, como esas casas pertencían á coroa, imos a explicar ven algo. O nome de Casas Reais, non? Por que se chama Casas Reais a esta zona que hai un pouquiño máis abaixo da librería Couceiro? Porque pertencían á coroa, e por eso se chama Casas Reais. Pois este libro estudia un pouco toda esa zona. A min houve unha cousa que me chamou moita atención vendo este libro, e unha curiosidade, non? Bueno, a ti os Chieftains, de que che sonan? Os músicos que tocaban con Carlos Núñez eran, non? Efectivamente, pero o nome ven de algún sitio. Bueno, pois os Chieftains eran os xefes da nobleza en Irlanda, digamos como se fose o rei dos nobles, por decirlo de algún xeito. Era o que dirixía os nobles en Irlanda. Pois no século XVII
aparece, por exemplo, neste libro o retrato Sí. de o Sullivan Beer, que foi o último Chieftain. chieftain e que estivo aquí en Santiago. Mira ti. Por aí, nesas casas. Nesas casas aí abaixo. Pois que dicíamos que parece un libro moi específico, pero realmente se queren coñecer máis da cidade ou dun cacho moi específico que é a zona de Casas Reais, aquí ven as respostas de por que esa zona chamábase así, ese cachiño, a verdade é que é un cachiño ben pequeno, Sí, pero por que se bueno, chamaba varias así, casas, entón. e a importancia que tiveron no século, a partir ou no século XVI, ese espazo da nosa cidade, la sede da Real Audiencia del Reino de Galicia en Santiago de Compostela, 5 siglos de historia urbana de Elías Cueto e de Sagrario Abelleira. E seguimos ca cidade. Seguimos ca cidade, outro libro de agasallo, pois neste caso é fotografía, que é unha cousa que a verdade é que a xente pregunta moito, interésase moito pola fotografía antigua. Isto é fotografía antigua. Ia che preguntar algo. No libro, sei que a nivel cubertas, de diseño de cubertas, sí que hai modas, non? Pero a nivel encadernación tamén hai modas. Normalmente sí, o que pasa que non sei se te refires polo... Este, e o de Frida... presentamos a semana pasada. Xa non é cuestión de moda, realmente isto dalle outro valor ao libro. Totalmente. Unha encuadernación en tela, en seda, máis concretamente, dalle unha presentación e un valor en plan agasallo, pois eso. Este libro de Moito máis- Teófilo é maravilloso. Bueno, pero vamos a dicir a todo Sí, isto, sí. titúlase Memoria dun tempo, son fotografías de Ramón Sánchez Estalote e texto de Mercedes Rozas, e son, pois, eso, fotografías Deste de señor. Santiago, pois, do mercado, de Santiago, da feira de Santa Susana, cando estaba Santa Susana a feira. Deste señor de Ramón E Sánchez este- Estalote que viviu entre 1908 e 2002. E exactamente digo porque as imaxes pertencen, este libro forma parte da biblioteca de imaxes do Consorcio de Santiago, que ten sacado xa máis libros de fotografía antiga. A verdade é Mira, que... a feira de Santa Susana. Que estaba a buscar, o que pasa que, claro, é bastante complicado porque son, eu diría, centos de fotografías, sí. son achadelas, pero había unhas fotografías tan No bonitas. mercado. Claro, creo que están por aquí. Unha das, aquí están. Estas Leiteiras. fotografías dunhas leiteiras que son unha auténtica maravilla. A verdade é que é unha preciosidade este libro. Quen fala de leiteiras, fala eso que dicíamos, Santa Susana, o mercado, a vida cotía. A visita de Eva Perón a Santiago. Hai fotos da visita de... 1947 salen... O famoso estos edificio son, Castromil. Castromil, mira, co Cunha árbore de Nadal, árbore de Nadal. moi apropiado. Por exemplo, estas son fotografías en formato grande, en concreto, pues, as de Eva Perón. Mira, Aquí están, son fotografías fotografías de Eva máis Perón. pequenas, pero sí. Pero Os estou vendo nenos aquí, xogando na Quintana. pero sí. unha cousa inaudita hoxe en día. A fotografía é moi pequena, pero voulle explicar como é. A fotografía é as escaleiras da Quintana, e uns rapaces, concretamente, Debe ser unha tábua, parece, non? xusto 2, 3, 4, 5, 6 rapaces montados nunha tábua, baixando, esbarando por escaleiras, e outros dous que suponse que son os empurrandeles. Ou eso ou os que lle toca despois. Sí, pero o mellor é que hai un señor aquí ao lado que nin se inmuta. Bueno, está lendo aí a prensa, non? Parece, Sí, como eran os parece, tempos. sí, sí. Porque hoxe en día vemos así rapaces nunha tábua e a que se monta. Pois sí. Pois Ramón Sánchez Estalote, Memoria dun tempo, de Mercedes Rozas, o sea, as fotos son de Ramón Sánchez e o texto de Mercedes Rozas, unha coedición do consorcio con Teófilo e un regalazo tamén para este Nadal. Deixa de ver como está isto de... Está ben. Está moi ben, porque é un regalazo. Sí, E aparte o valor da edición. E seguimos pois con edicións de agasallo. Neste caso, Deixas a máis complicada para o final. sí, bueno, pero tamén é máis especial porque, bueno, polo menos curiosa. De entrada vou con Madama Butterfly, ilustrada por Benjamin Lacombe. Que é un clásico xa. É un clásico, pero bueno, puntualizo, adaptación libre da ópera Madame Butterfly de Puccini e da novela Madame Chrysanthème de Pierre Loti. Ajá. Isto vai ser complicado, Sí, vai ser bastante complicado. A ver se podemos facer así, porque isto realmente o sistema é como un... Acordeón. Como un acordeón, Isto efectivamente. é que claro, non podemos abrirlo todo, temos que casi mirar o final. Pero mellor sí, por o Sí. final podese ver o sistema. Por un lado, Cuidado. abre
o texto con Sí. ilustracións Vaya e dous, polo eh? outro lado Ten como unha é especie de... todo- Sí, parece como un papel como un biombo, xaponés, sí, xusto. como un biombo. Un papel xaponés. É unha versión, ou a versión de Benjamin Lacombe de Madame Butterfly, como dicíamos, baseada na ópera de Puccini e nese outro libro, Madame Crisantemo, Sí, e a verdade é outro Encadernado, agasallo falábamos da tea, isto Sí. está encadernado en tea, isto tamén seda. a quen lle soe un pouquiño os debuxos ou digan a mí isto, pois mira, é o mesmo de daqueles contos de presentamos, Poe. o de Frida, que O de Frida, presentamos que está a outra ser semana. un dos grandes éxitos das vendas desta temporada. Esos contos de Poe, bueno, ten unha chea de... Sí, ten Víctor Hugo, ten Nuestra Señora de París. Sí, que se sacou as dúas partes, sí. non? Que se Sí. publicouse... Era Sí, el sí, quen sí, tiña sí. seda? No, é de outro Non, ilustrador. é de outro sí, ilustrador, sí. Bueno, son unha serie de libros que paga moito a pena cando... Seda está reeditado outra vez, a Tamén. edición ilustrada. Está reeditada, pero é de outro ilustrador. Pois cando teñan que facer un agasallo especial a alguén que lle gusten as cousas bonitas, calquera destes libros é unha recomendación. E cando non saiban que agasallar, calquera destes libros tamén é unha recomendación. Se falábamos de adaptación de diferentes contos, esta muller foi a que fixo tamén unha edición moi especial de Alicia. Alicia, sí. Decíamos que era un libro curioso porque que podemos empezar por un lado ou por outro porque pon Doutremer e viceversa, e se lle damos a volta pon Doutremer e viceversa. Podes empezar por calquera dos xeitos, chama a atención moito que estivemos mirando, verdad, que por calquera dos dous lados trae unhas instruccións de uso que son distintas dependendo por que lado empecemos o libro. A min gustame moito que non se pode ler en calzóns este libro, é unha das cousas que di. Bueno, tamén pon non sentarse en riba. Non darlle de comer aos porcos nin a outros animais. Bueno, a cuestión é que é un pouco o que ti decías, é como unha especie de diario da ilustradora, trae bocetos das súas obras, trae outras obras anteriores, é como unha especie de antoloxía. Trae diálogos. Sí, é que trae fotografías dela tamén. É unha cousa Este sí que curiosa. xa é un libro moi especial, Sí. porque é moi para os fans De Rebeca Doutremer, sí. de Rebeca Doutremer, e tamén para a xente que lle gusten as obras únicas, porque isto é unha obra única, peculiar, moi inclasificable, non podemos Sí, clasificala. é que non é fácil de clasificar, por eso decíamos a máis curiosa, ou eu estou así pasando un pouco de lado a ver se se ve algo, pero... Sí, debuxos, textos, fotografías, Por eso digo, son bocetos, estudos de personaxes. A verdade é que... E aquí chegamos ao revés, non teríamos que darlle a volta daríamos a volta e continuaríamos vendo... e miraríamoslo por outro lado. Fotos Fotografía persoais. tamén, sí. Sí, a verdade é que... Deixa ver unha cousa. Bueno, ti falabas de Alicia, ten, por exemplo, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, ten o libro teño. das princesas olvidadas. Eu teño das princesas e teño Cyrano tamén. Ben bonitos calquera deles. Pois, xa sabedes, este libro inclasificable de Rebeca Doutremer e viceversa, que se pode ver dun lado ou do outro. Temos outra nova aportación, bueno, realmente esta é unha nova edición. Sí, porque é certo que é o que falamos antes, é complicado o sistema e a primeira edición que fixeron era moito máis grande. Ainda era máis Ahora complicado. é moito máis manexable. De Benjamin Lacombe, Madame Butterfly. Temos unha memoria de Compostela a través dos ollos de Ramón Sánchez Estalote, Memoria dun tempo, con texto de Mercedes Rozas, editado polo Consorcio por Teófilo. E se queren saber todo o referente de onde ven a historia das casas reais, aquí está contado a través dunha arcada que apareceu hai moi pouco, hai uns anos. Sí, 17 anos. Canto? 17, no 99. Pensei que fora moito máis... No, 1999. A mí estas cousas son as que me fan sentir maior. Que penso que o tempo... Es que foi aí... Claro que foi, o mellor si me faz... Canto hai? Eu diría, 6, 7 anos. Non, 17. Pois toda a historia das casas reais está recollida aquí. La sede de la Real Audiencia del Reino de Galicia en Santiago de Compostela, 5 siglos de historia urbana. Regalazos, eh? E seguiremos dando ideas. Ata a vindeira semana. Evidentemente, todos tenemos nuestras cosas, pero si algo tengo claro desde que empecé en esta profesión es no anteponer nunca lo personal a lo profesional. Soy persona antes que artista.
entregado y padre antes que artista, amigo antes que artista. Me apasiona el escenario, me apasiona la gente, pero jamás he creído en el show business. Soy un enamorado de la música y de la gente que haga lo que haga hasta ahí año tras año. Y esa fidelidad me demuestra que es cierto lo que ya me decía mi abuelo de pequeño. Hijo mío, proyecta tu energía y desde el cariño y seguro que recibirás cariño. Cuando era el número 1 constante, yo la única sensación que tenía era de responsabilidad, casi no lo disfrutaba. Era más el decir, me están dando la oportunidad de ser número 1 casi 5 años consecutivos. Y tenía, no miedo, pero sí la responsabilidad de decir, no puedo fallar a la gente, porque me costó muchísimo salir de Teruel, aprender piano, canto, empezar con mis canciones, componiendo, con la ayuda de mi padre, y cuando consigo tener esa oportunidad de Eurovisión y ese 6º puesto se convierte en el número 1 de España, solo sentía responsabilidad y evidentemente los años mejores profesionalmente no fueron paralelamente los mejores personalmente, porque soy emocional, porque no me gusta la soledad, porque me gusta la normalidad y sin embargo no podía ir a ningún sitio. Ahora gozo de una libertad, de una popularidad y un cariño, pero también de un respeto, después de muchos años, respeto sobre todo a las zonas privadas, ¿no? Voy con mis niños por la calle, puedo estar en la playa, puedo estar comiendo en un sitio, en el parque. También es verdad que he buscado vivir en Teruel porque en Teruel soy David, a secas, y eso me da mucho campo de expresión. He desaparecido 3 años del mundo discográfico, cosa que suele ser año y medio, 2 años, la normalidad, porque yo ya tenía un niño que se llamaba Daniel en el 2011, vino Laura en el 2013, y eso sí que no quería perdérmelo. Y ahí me dediqué por primera vez a pensar en mí. Y en un momento dado sí que recuerdo, en pleno Dile que la quiero, que la detengan, 2 o 3 años míos, como lo llevaba tan en secreto lo de mi novia porque no quería que indagaran en mi vida privada, que hubo dudas, yo lo sé, pero bueno, eso es que el amor y el corazón llega más allá. Es maravilloso, no tengo ningún prejuicio para nada. Dile que la quiero, que la detengan, Bye Bye, Rosa y Espinas, Perdóname y muchos más. Precisamente este 15 aniversario, este disco es un gracias enorme, de devolverle a la gente esas canciones con las que o tienen historias o han crecido, distintas generaciones además, y se las he reeditado, grabado desde cero, he vuelto a cantarlas, o sea, son absolutamente nuevas, frescas, desgarradoras, sin, digamos, connotaciones de moda o tendencia o imposición discográfica, una canción natural, con el mensaje, la estructura, la melodía natural, pero con una nueva vestimenta que las hace más elegantes, yo creo. Nace de la más absoluta naturalidad este proyecto, no tiene pretensiones. De repente dije, vamos a hacer unos arreglos nuevos para sobre todo los conciertos en directo, de las canciones. De hecho ya llevamos 2 o 3 años que las canciones en directo sonaban diferentes, evidentemente. Íbamos adaptándonos a la tendencia, eran más guitarreras, más pop, y no existían para los demás, no podía compartirlo al gran público. Y esto es hermoso porque nace sin pretensiones, y cuando uno irradia naturalidad o no tiene presión, yo no quiero ser vamos a ver, no aspiro a ser el número 1 en listas, quiero ser el número 1 en los corazones de este país, y creo que en cierta manera lo soy. Hoy en el programa estamos hablando de Ortodoxia, la nueva novela de Ulises Bertolo, que está editada por Ediciones Carena y que es un thriller situado en el Camino de Santiago. Hay un agente de la Guardia Civil, de la Unidad de Patrimonio Histórico, y esta señora o esta mujer con un profesor libanés pues tienen que investigar todo lo relativo
que todo lo que sucede a partir de un hecho que es muy anodino, que es la muerte de un funcionario en un monasterio, aparece una moneda, un cuadro, pues eso va a hacer que todo lo que sabemos o lo que imaginamos alrededor del Camino de Santiago, todo se venga abajo y como los grandes thrillers nos tenga enganchados de la página 1 hasta la página, creo que son 498, y que estemos ahí página a página queriendo descifrar cuál es el gran misterio de esta ortodoxia. Te preguntaba por Sandra, por la protagonista. Una protagonista femenina tiene que ser real, tiene que tener muchos elementos reales. Entonces, hay tres posibilidades. Una, que te la inventes por completo. Otra, que sea una versión tuya femenizada, o se dice así, femenizada. Sí. O la tercera, que recurras a elementos de las mujeres que tienes cerca de ti. En el caso, igual que te decía, en el caso de Thomas Noah, la imagen del personaje es un personaje real cercano a mí de toda la vida. En el caso de Sandra Márquez es la inspiración de una policía real. En un caso en el que yo trabajaba en Madrid, tuve la oportunidad de conocer a una policía nacional, no a una guardia civil. Y fue el prototipo de mujer que yo quería plasmar en el libro. Una mujer fuerte, una mujer moderna, una mujer independiente y una mujer con una capacidad de llamar la atención en cuanto entraba en una sala. Ya no me refiero por su belleza, que también, sí, sino por la forma en la que ella se expresaba con el mundo. Y yo me quedé con aquella imagen y dije, ella es Sandra Márquez. ¿Por qué este título? Y me refiero, porque lo que utilizamos hoy en día, casi no utilizamos nada ortodoxo como algo positivo, sino utilizamos lo utilizamos como algo negativo, es poco ortodoxo. Bueno, pues mira, el título tiene mucho que ver con Radich Menz, con el malo, porque te decía antes que tenía una creencia, que tiene un credo. Entonces, ese credo, él, como te decía, que es un hombre instruido a lo largo de los años, con una inteligencia emocional brutal, con el dinero también importante como instrumento para imponer sus criterios, sus decisiones. Ortodoxia es: las cosas son así como yo las digo y se van a hacer sí o sí. Entonces, ortodoxia precisamente tiene que ver con una manera muy disciplinada de pensar de ese personaje oscuro que maneja los hilos y que, por cierto, arranca la novela con un pasaje de una canción de Metallica, ¿sí?, que es Amo de marionetas, que también el que maneja los hilos es Radich Menz. Por lo tanto, el título tiene mucho que ver con este protagonista o personaje. Son 400, ¿cuánto dijimos? 475 páginas, 474, 75 páginas, 2 años de documentación, pero al final es una novela de fácil lectura. Sí, para mí eso fue una imposición. Después de 2 años de documentación, te podrás imaginar que tenía hojas y hojas donde podría haberme dedicado a describir, claro, determinados episodios, determinados momentos, determinados elementos, ¿no?, físicos, en monasterios, etc. Y es una labor muy difícil para el escritor, por no ser egoísta y ser generoso con el lector y con su obra. Bueno, lógicamente, porque claro, es que después de 2 años dice uno, todo el trabajo que yo he pasado, claro, que se note. Que se note. Entonces uno tiene idea de decir, oye, claro, pues esto en vez de 400 que sean 800 que yo sé mucho de esto. Claro, pero precisamente eso es lo que en un thriller, teniendo en cuenta el género, claro, en el que uno se mete, siempre todo está al servicio del suspense, todo está al servicio de que cada capítulo, tanto en su tamaño como lo configura el autor, como en lo que se cuenta y cómo termina para poder enganchar al lector con el siguiente, ¿no?, para hacer ese efecto adictivo, ¿no?, que se busca para que llegue hasta el final de las hojas casi de un tirón. No puedes poner barreras que puedan ser infranqueables para un lector. Y yo, después de terminar esta novela, lo que hice fue dejarla 2 meses. Y dije, bueno, voy a ponerme ahora en situación de ser mi peor crítico. Y yo mismo encontré que había cosas que yo quería dejar, pero que iban en contra de la dinámica o el fluir dinámico de la trama de la historia. Entonces, podé. Y podar es muy importante, y eso yo creo que es un proceso que realiza después de escribir prácticamente la mayoría de los autores. ¿Por qué publicar con Ediciones Carena? Carena es, para este libro, el mejor amigo, y lo digo en los agradecimientos, José Membibre, el editor, porque entendió muy bien lo que quería hacer con esta novela. Esta es una novela que surge de una necesidad
propia de contar algo que tuviera que ver con nuestra ciudad. Parte de la historia transcurre por las calles de Santiago. No pretendo hacer una descripción literal de las calles de Santiago. Ya recuerdo haber hablado contigo una vez de una escritora que decía lo importante no es que sea verídico, sino que parezca que parezca verosímil, ¿no? Efectivamente. Que sea verosímil, claro. Vamos, que parezca verídico. Es que es lo que pido. O sea, a mí me da igual que algo que esté sucediendo yo realmente piense esto es una fantasmada, pero que esté bien contado. Claro, porque la historia de la literatura está llena de circunstancias donde los autores, los grandes autores, han escrito sobre circunstancias en las que no han estado, ¿no? Pero no he primado tanto la descripción literal, que también la hay, como la sensación, la atmósfera de lo que es Santiago y realmente este equipo de investigación va a estar alojado en el Hostal de los Reyes Católicos, con lo cual te podrás imaginar que la Plaza del Obradoiro y lo que significa el casco histórico tiene mucho que ver. El protagonista Luis Novo de Azcárate, que es el especialista en la Orden de Santiago, tiene un pazo, un padrón. O sea, quiero decir, nos toca muy de cerca. Claro. Y luego va a haber enclaves en esta investigación a lo largo del camino fuera de Galicia que también van a ser importantísimos, ¿no? Eso no significa que sea complaciente o que sea demasiado, es decir, hasta el final va a haber mucha sangre y a lo mejor también en nuestra ciudad, en esta historia de ficción, podemos encontrarnos con qué se produce, ¿no? Pero con esto lo que te quiero decir es que siempre quise que fuera una historia con independencia bueno, pues de otras cosas, que primase mi interés en publicar la novela en Santiago. Y Ediciones Carena entendió muy bien la necesidad de que participase en la edición la Academia Xacobea. Es lo que quería decir, ¿en qué momento aparece la Academia Xacobea? La Academia Xacobea surge cuando ya la novela está terminada. Es una novela que lee el director de la Academia Xacobea, se entusiasma con ella, y entonces, como entre sus objetivos está la divulgación histórica a través de ensayos y estudios reales históricos que buscan la verdad de los hechos, pero también, que me parece muy interesante, en el ámbito de la ficción histórica, que esto es muy norteamericano. Es decir, un thriller también puede servir para generar por lo menos la curiosidad en el que lo lee sobre lo que estás contando, hasta dónde llega la realidad y hasta dónde comienza la ficción. No, y eso genera un espíritu crítico y un interés. Y ¿no? que han cambiado mucho los modos de promoción. Absolutamente. O sea, claro, sí. Hace unos días leíamos, no sé si te enteraste, de la Embajada Española en Australia para promocionar el Quijote. Había hecho como un casting, entonces le pagó $1.500 a un ama de casa, que era una gran lectora, claro está, y esta señora se iba todos los días 5 horas a la biblioteca durante 3 semanas, leía el Quijote y después tenía que grabar un pequeño vídeo para YouTube y interactuar en redes, claro. Twitter y demás. Claro. O sea, no tiene nada que ver, o sea... Absolutamente nada que ver. A ver, toda novela en realidad es un artefacto que esconde una gran mentira vestida de verdad. ¿No? Esto es una realidad. Pero es cierto que para tú hacer una historia con trasfondo histórico que suene real, tienes que tener una base histórica de estudio importante. Y la tiene. Mi gran cometido, y eso fue lo que entendió la Academia de Xacobea, y luego también Carena, por eso Carena es importante, porque ha entendido la necesidad de que este libro tenga el apoyo, ¿no?, de la Academia de Xacobea por esta finalidad divulgativa, es que si consigues que el que lo lea, sencillamente, incluso de su propia ciudad o siendo de fuera, le genere alguna curiosidad sobre lo que cuentas, Totalmente. Y le pueda conllevar el que quiera saber algo más, esa labor, esa función divulgativa está hecha. A ver, que a veces somos como ideas fijas y pensamos que los thrillers y las novelas negras solo pueden ser oscuros por delante. No. Esto es una novela negra, se llama Ortodoxia. Es el nuevo libro de Ulises Bertolo, Cuando la muerte no es un número al azar. Repetimos, novela negra, un thriller situado en el Camino de Santiago. Hay una guardia civil de la Unidad de Patrimonio Histórico que se llama Sandra Márquez y aparece un funcionario del monasterio de Euclés en Cuenca y aparece también allí un cuadro, una moneda, aparece un señor libanés por el medio y todo esto hace que el Camino de Santiago y esta ciudad, pues como decía Ulises, sea, bueno, ¿cómo dijiste? Un reguero de sangre. Sí, bueno, algún asesinato que otro hay en nuestra ciudad también, lógicamente. Menos de 20 euros, 475 páginas. Capítulos que son de 4 o 5 páginas, 3 páginas algunos, 6 páginas, con lo cual, claro, son infinidad de capítulos, eso sí, pero que esto se lee. Y aparte que es un thriller, con lo cual necesitamos más y más y más para resolver esta historia llamada Ortodoxia. ¿Te quedaron ganas de volver a convivir con Sandra? Con Sandra sí, absolutamente. Con el malo no.
Pero con Sandra Con sí. Sandra sí. El malo, como es muy malo, pues yo lo regalo a los lectores, ¿vale? Para que Pero- sufran también con los... Pero con con los de Sandra sí, investigación. con lo Sandra cual- sí, Sandra me ha motivado mucho. Y hay un personaje también secundario, que es un guardia civil que se llama Miguel Reses, que es un personaje que, siendo secundario, fue ganando en mi corazón, me fue ganando mucho más. Por lo tanto, es un personaje que probablemente no me desprenda de él en el futuro tampoco. Pues ya saben, esto puede ser el principio de las aventuras de una guardia civil y de un equipo que pueden volver a esta ciudad o, quién sabe, a otras para investigar, porque esto, insistimos, es un thriller, Ortodoxia, de Ulises Bértolo. Estamos en es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. O sea, sobre junio vuelves, ¿no? Bueno, más o menos, Más o quizás, menos. bueno, será un poquito pronto, pero Pues entonces en yo vuelvo cuando me septiembre. llames, no hay problema. En menos de un año vuelves. Bueno, sí, hombre, yo creo que ahí probablemente. Sí. probablemente. O para hablarme de los grandes éxitos de este libro, o para hablarme, yo creo que de uno. Probablemente, nuevo. podremos estar allí en esa Ulises, muchísimas gracias. A ti, Carlos. Siempre como de verdad, siempre estamos con que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Me encanta estar contigo porque me demuestras que el tiempo, se dice que es algo muy relativo, es algo que debemos de aprovechar muy bien. Yo creo que sí. Tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, no desperdiciarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues Ulises roba parte de su tiempo, o le roba parte de su tiempo, supongo que a su familia o al sueño, para regalarnos libros como este, Ortodoxia, cuando la muerte no es un número al azar. Partiendo de una base histórica, recrea o crea un thriller muy accesible, un thriller situado en el Camino de Santiago y en esta ciudad, por menos de 20 euros, un regalazo para estas Navidades. Marchamos, estamos en Santiago Sí y en Correo Televisión. Sean muy felices.